Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Quiero iniciar este mensaje con una palabra de oración. Ahí donde estás, por favor, te quiero pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos y pongas este espacio de tiempo para que sea Dios hablando a tu vida, para que sea Dios usando mi voz, usando mi mente, mi corazón para conectar con lo que Él quiere hablar a su pueblo. Señor, te doy gracias en esta hora. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla. Señor, quiero exaltarte y reconocerte como Dios, como Señor de mi vida y como el Señor de las vidas de las personas que hoy están escuchando esta transmisión. Señor, quiero pedirte en esta hora que utilices esta palabra para hablarme a mí primeramente, para hablarle a mis hermanos, a mis amigos y familiares, que tanto necesitan hoy escuchar una palabra, Señor, de parte tuya, una respuesta para sus vidas. Señor, una palabra de aliento, una palabra que transforme vidas. Señor, entrego este espacio de tiempo para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer contigo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 11, y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía haber sido alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Este es un pasaje donde Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está dando una palabra diciéndoles acerca de su situación corporal, en su situación física, una condición que estaba atravesando en su salud, y él le está contando a esta iglesia: mira, saben, el Señor me ha dicho en medio de mi tribulación que mi gracia, mi amor es suficiente para lo que estoy pasando. Su amor es suficiente, su gracia, su misericordia es suficiente, porque Él dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en el versículo 10 dice algo que quiero que quede marcado en tu mente y en tu corazón. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero que repitas allí donde estás, ahí que lo digas desde tu corazón, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando repites esta palabra, piensa en aquello que te ha debilitado, piensa en aquello que te ha hecho sentir menos, piensa en aquello que no tienes control, piensa en aquello que escapa de tus manos, piensa en aquello que tú dices, hasta aquí llegué, piensa en aquello que no puedes manejar, que te ha sacado las lágrimas. Entonces tienes que decir, Señor, esto que me hace débil, hoy creo, Señor, que tú lo vas a transformar en fortaleza, tú lo vas a transformar en fuerza, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la palabra que quiero que te lleves en esta hora. E independientemente de lo que estés viviendo, el Señor te dice que hoy eres fuerte. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta paradoja, esta contradicción, esto que sale de la lógica? Porque no puedo entender que alguien
que pueda ser exhibido, está siendo exhibido su debilidad, entonces se haga llamar fuerte. Porque resulta que estamos viviendo un tiempo donde hemos definido la fuerza, hemos definido la firmeza, la seguridad en cosas que realmente no lo son. Nosotros hemos exaltado la fuerza de las riquezas, la fuerza corporal, la fuerza de las posiciones. Hemos exhibido más aquellas fuerzas que nos dicen, esto te da seguridad, esto te va a dar más recursos, esto te va a dar un futuro seguro, esto te va a dar más salud, porque estás comiendo esto o aquello, estás tomando las medicinas y diferentes cosas. Pero de repente llega una noticia, de repente llega un diagnóstico, de repente llega el momento de la escasez, de repente llega un momento de una pandemia y de repente llega algo que te dice, ¿sabes qué? Eres frágil. Entonces, ¿dónde está tu fortaleza? Entonces, ¿dónde está eso que tú decías? Estoy fuerte. Algunos nos fortalecemos en cosas que son frágiles. Y el Señor lo que está diciendo es que en tu debilidad hay una gran oportunidad para Él hacer algo que tú no podías ver si no estuvieras atravesando eso. Lo que Dios nos quiere decir a través de todo esto es que la debilidad es la mayor oportunidad para que tú puedas ver la mano de Dios en ti. Esa debilidad, eso que estás pasando, eso que me está pegando en el corazón, eso que estos días me ha quitado el sueño, que no me ha dejado tranquilo. Entonces el Señor es como que me estuviese diciendo desde los cielos, no tienes el control, perdiste tu seguridad, perdiste tu estabilidad. Entonces, estás mal. El Señor me hace una pregunta hoy, Antonio, ¿realmente estás mal? Y entro en un conflicto porque veo lo que no está bien, lo que no quisiera escuchar delante de mí, pero también estoy frente al dador de la vida y estoy parado frente al que todo lo puede y al que todo le es posible. Entonces, me doy cuenta que mi debilidad es la oportunidad para dejar a Dios obrar en mi vida. Tu debilidad es la oportunidad para que tú le des chance a ese Dios que tantas veces ha querido obrar en tu vida para hacer algo diferente en esta temporada que te ha tocado vivir. Hoy quiero hablarte de que uses tu debilidad para fortalecerte. Usa tu debilidad. No te entierres con tu debilidad. No te aferres a ella como algo que ha venido para destruirte. No uses tu debilidad para caer más abajo, para hundirte más en ese hoyo. Usa tu debilidad para fortalecerte. Y puedes usar tu debilidad en primera instancia cuando estás cansado, cuando estás agotado. ¿Cuántos de los que están aquí escuchándome están cansados? En mi corazón, o por lo menos yo, en esta temporada he tenido momentos de cansancio y yo pensé que en medio de la pandemia, en medio de esta situación, iba a estar más relajado. Algunos hasta dijeron que eran como unas vacaciones obligadas, pero muchos, y lo sé, están agotados porque le ha tocado trabajar mucho más de lo que trabajaban normalmente. A algunos les ha tocado lidiar con situaciones constantes. Algunos han estado en un estado por tanto tiempo que ya no se vuelve grato, ya no es gratificante y se cansan y estás cansado. Y el cansancio es una forma de debilidad, es una forma de debilitar esos músculos en el alma, esos músculos en la mente que te dicen, ya no puedo, ya no quiero luchar más, ya no doy para más. Y muchas veces Dios va a permitir que te desgastes, que te canses,
para hacer eso nuevo que quiere hacer en tu vida. Dios hace que nos desgastemos, Dios hace que aún nos estrellemos para que definitivamente puedas soltar las riendas de esos caballos que llevas desbocado en tu vida y puedas decirle, Señor, tómalas tú, porque si no te estrellaras, si no pasaran esas cosas, si no te cansaras, no lo soltaras. Y así que muchas veces Dios permite que nos cansemos. En Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él dice, da esfuerzo al cansado. Hay una promesa para ti y para mí. Y es que Dios mira con especial atención a aquel que está cansado, pero cansado porque está haciendo un esfuerzo creyendo que está haciendo lo correcto, creyendo que hacia donde va y con lo que está haciendo puede cambiar las cosas. Pero aún aunque estés haciendo lo correcto y lo que te toca hacer, llega un punto en el que tienes que soltar y decirle, Señor, eres tú el que me va a dar esas nuevas fuerzas para esa nueva etapa. Miren, y dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Eso es algo natural. Hasta los más jóvenes, los más fuertes, tienen un límite y se van a cansar. El problema es que algunos somos como los gatos. Miren, es como que decimos, no, yo no me dejo. Y estamos luchando no contra la situación, no contra el problema, no contra lo que estamos viviendo. Muchas veces estamos luchando contra Dios. Estamos luchando contra Él, diciéndole indirectamente, Señor, no quiero que lo hagas tú, quiero hacerlo yo. No a tu manera, a mi manera. Pero llega un momento que tienes que decidir, porque o te va a destruir o te va a llevar a otro nivel. Y la verdad es que cuando alguien va más allá y abusa, por ejemplo, de un esfuerzo físico, puede salir una hernia, puede aún llegar a un colapso físico. Hay gente que le ha dado aún ataques cardíacos por exigir más su cuerpo en una maratón, en un ejercicio físico, porque hay un colapso, porque hay un momento de parar, hay un momento de decir ya. Y si tú estás cansado hoy, si tú estás agotado hoy de esa situación, de eso que estás viviendo, hay un punto en el que tienes que decir, Señor, hasta aquí era lo que yo podía hacer. Señor, de aquí en adelante, dame tú las fuerzas. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y el versículo 31 dice, pero los que esperan en Jehová, en Isaías 40, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mira, si tú eres capaz en ese punto de decir, aquí, Señor, me planto para que seas tú obrando, Él dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque cuando la fuerza viene de Dios, cuando es Dios que obra, llega como que los vientos favorables a tu vida, tú abres las alas y los vientos te llevan de manera natural, solo avanzas, corres y no sientes la fatiga, caminas y no te cansas. Eso es algo, parece contranatural, antinatural, que nos parece no posible. Pero cuando es Dios, cuando es el turno de Dios, yo quiero preguntarte, ¿quién limita a Dios? Tú te vas a dar cuenta que es tu turno, que eres tú el que está manejando en esta temporada. Imagínate esta maratón de relevo. Tú estás trotando y llevas esa vara que tienes que entregarle al relevo a tu compañero. Cuando eres tú y llegas y se la entregas, le toca el turno al siguiente compañero y así sucesivamente. Imagina esto, el relevo que entregas, se lo entregas a tu mejor amigo, a tu mejor compañía. Es Dios que recibe el relevo y él empieza a correr. Y resulta que él no se cansa, que él no se fatiga, que él puede correr más que tú. Así que cuando termina la carrera, tú ganaste la carrera también. Porque resulta que cuando te toca a ti, es tu turno, tú dices, no puedo más.
¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Y tú cuando entregas el relevo y tú dices, oye, pero estoy relajado, siento la paz de Dios, algo sucede. ¿Y cómo se arregló esta situación? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es porque para Dios no hay límites. Para ti y para mí sí hay límites. Para ti y para mí sí hay cansancio. Sí hay un momento en el que no vamos a poder. Es en ese momento en que tú tienes que transformar tu debilidad en fortaleza. Porque cuando le entregas el relevo al Dios que te cuida, que te ama, a ese Padre Celestial que te dice yo te ayudo, entonces esa debilidad se transformará en fortaleza. Pero imagina este cuadro. Tú estás allí corriendo y el Señor empieza a correr porque el relevo ocurre así. Cuando tú estás llegando cerca de tu compañero, él también empieza a correr y el intercambio ocurre corriendo. Pero imagínate que nunca le entregues el relevo. Seguirás corriendo y tu compañero seguirá corriendo contigo. Pero él no podrá liberarte del cansancio y del agotamiento que estás viviendo si no entregas esa pieza en sus manos, si no entregas esa situación en sus manos. ¿Qué te quiero decir? Haz lo que tengas que hacer. No sé qué te toca, pero haz todo lo que te toque hacer, lo que está en tus manos. Que no quede nada por fuera. Y luego le dice, Señor, aquí está. Es tu turno. Es difícil. No es fácil. No es sencillo. Pero es allí donde Dios quiere obrar y quiere actuar en tu vida. Usa tu debilidad cuando estás sin alternativas. Usa esa debilidad para fortalecerte cuando se acabaron las alternativas. Dios va a permitir que te quedes sin alternativas para que dependas de Él totalmente. No sé si cuando te han dicho no hay nada que hacer o cuando te han dicho no hay otro camino, necesitas entender que los caminos los abre Dios. Si el Señor te ha acercado, probablemente es porque tienes que pasar por allí. Pero también tienes que estar atento porque dice que Él abre camino en medio de la sequedad, en medio del desierto. Y si Él abre un camino, es una alternativa que Él abre. El problema es que a veces estamos tan cegados porque queremos que sea solo por este camino, que no podemos ver los caminos que Dios va abriendo para que tú transites por Él. Porque es como que somos como esos niños caprichosos que le decimos, Señor, es así que lo quiero, es así, Señor, quiero esto, de este color, de esta manera. Y el Señor te dice, pero tengo algo mejor, tengo algo para ti, míralo, aquí está, este es el camino que debes tomar. Y entonces tú quedas atrapado en tu debilidad, en tu situación y nunca puedes ser transformado en fortaleza porque no te estás tomando ese camino alternativo que Dios está poniendo delante de ti. Quizás nos cause temor, quizás nos cause angustia, quizás no nos da seguridad, pero si tienes la voz de Dios que te está hablando, tienes el mensaje de Dios que te dice, es este el camino, pues no tengas dudas que lo debes tomar porque por allí Dios te va a dar la victoria que tú necesitas. Vas a tener la fortaleza para transitar por ese camino. Algo diferente va a surgir en ti que tú te vas a asombrar y decir, ¿cómo puede ser que yo era esta persona aquí y aquí soy esta otra persona? Porque resulta que Dios te dota de cosas que tú necesitabas para atravesar ese camino que estás transitando o por esa alternativa que Dios ha puesto delante de ti. Así que cuando estás sin alternativas, cuando tu debilidad queda al punto de que estás como atrapado, ten presente que Dios va a permitir esas situaciones, que te quedes sin opciones para que dependas totalmente de Él y puedas voltear a ver las opciones que Él está abriendo delante de ti. O quizá la única puerta que te toque atravesar, no lo sé.
Pero resulta que en 2 de Crónicas capítulo 20, un hombre elevó una oración y le decía al Señor: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Mira la oración. Mira la oración de este hombre. Le está diciendo: Dios, tú no eres justo. Señor, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Cuántos de los que están escuchándome le han dicho al Señor: Señor, no hay fuerza en nosotros? Miren, yo he orado y le he dicho: Señor, no tengo fuerzas. No sé cómo voy a seguir en esta lucha o en esta situación, o cómo voy a hacer para pararme e ir a hacer tal cosa. Yo no sé si te ha tocado y sientes que viene una avalancha contra ti. Pero resulta que cuando tú le dices esto al Señor y eres honesto con tu realidad, Dios tiene una respuesta para ti. Y no solo esto, a veces decimos lo que dijo este hombre, el rey Josafat, el que estaba haciendo esta oración. Y él dice en este versículo: no sabemos qué hacer. Te pregunto, ante lo que estás viviendo, ¿sabes qué hacer? ¿Sabes cómo resolver tu situación? Tú puedes decir hoy: hago esto y aquello y resolví mi situación. Creo que muchos de nosotros estamos en momentos en que decimos: no sé qué hacer. No sé cuál es la mejor alternativa, Señor. Tengo opciones, pero vengo delante de ti porque la verdad es que no sé si debo tomar esta opción o no debo tomarla. No sé si debo levantarme con mi ejército y enfrentar este otro ejército, porque eso es lo que le pasaba al rey Josafat. Él también tenía un ejército. También tenía guerreros, también tenía cómo responder, pero el ejército que tenía delante de él era mucho más grande, era mucho más poderoso. Estaban llenos de maldad, querían destruirlos. Y Josafat pudo haberse levantado y decir: somos victoriosos, aquí Dios está con nosotros, estamos victoriosos, aquí está la victoria, no, yo no me voy a dejar vencer. Y podemos aparentar ser fuertes, podemos aparentar que nada está mal. Y quizás te sirva para animar a los que están a tu alrededor. Pero lo cierto es que aquí hay una gran lección. La mayor fortaleza no viene de lo que podemos aparentar. No viene de lo que podemos decir simplemente por decir. Viene de que evalúes correctamente tu realidad y evalúes en qué punto de tu fuerza estás. Hay un momento que quizá te sirvió porque era una forma de fe actuar, está bien, pero hay un momento en que no hay opciones. Y tienes que decirle: Señor, la verdad es que no sé qué hacer. Antes sentía claridad, sabiduría, pero hoy estoy cansado, no veo salida, estoy sin alternativas y ese ejército viene a destruirnos. Señor, no sé qué hacer. Y mira lo que sucede. Ante tal honestidad de Josafat, ante haber dejado de lado sus alternativas, vino delante de Dios a presentar su problema. Y dice que Dios le habla y le dice: no temas, no te amedrentes ante esta gran multitud, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. ¡Wow! Mira, no hay palabra más poderosa, no hay palabra más importante que tú puedas escuchar hoy, que Dios te diga: esto que tú no puedes manejar no es tu lucha, es la mía.
Si Dios te dice eso hoy, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? Si el Señor te dice, tú no tienes que enfrentar esa escasez, esa enfermedad, ese diagnóstico o eso que estás viviendo o ese problema matrimonial o ese conflicto que estás viviendo. No, esa es mi pelea. Hasta aquí te tocó hacer. Ya hiciste lo que tenías que hacer. De aquí en adelante, Antonio, Josefina, Miguelina, Juan, como te llames, de aquí en adelante peleo por ti. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Yo quiero escuchar esas palabras de Dios en mi vida, que me diga, yo de aquí en adelante es mi pelea. Y dice que el Señor le da unas instrucciones a Josafat y le dice, Josafat, no tienes que pelear tú, lo único que te pido es lo que siempre Dios hace. Mira, no es que cuando Dios actúa, tú no vas a hacer nada, no. Sí tienes que hacer. Pero generalmente lo que nos toca hacer no es algo que nos agrada hacer. Y le dice Dios a Josafat, Josafat, yo voy a pelear por ustedes. Pero mañana, cuando salgan a pelear, cuando yo voy a salir a pelear por ustedes, ustedes también van a salir, no a pelear, pero sí van a salir a pararse frente al enemigo. A la orilla del río, ahí donde ellos van a estar del otro lado, se van a parar allí. Y van a esperar. No sé cuántos de ustedes han visto las peleas de los tiempos, de los viejos tiempos, esas peleas cuerpo a cuerpo, que ya no son como las de ahora, son distintas, pero antes eran cuerpo a cuerpo que se paraban a unos metros y había líneas, hacían líneas rectas una tras de otra y generalmente en ese momento ya era de riesgo porque habían bajas militares, porque el otro ejército lanzaba con su arco y flecha una lluvia de flechas sobre el otro ejército y eran simultáneos y ahí habían bajas porque muchas flechas pasaban los escudos y mataban personas. Así que Josafat sabía que no era que estaban parados allí libres, estaban expuestos también a poder morir, a ser víctimas del ejército, es decir, estaban expuestos a que el otro ejército viniera y hiciera desastres con el ejército de Josafat, aún con Josafat. Pero Josafat se aferró a esta palabra, no es mi pelea, es la de Dios. Yo quiero que hoy tú te digas a ti, esta pelea no es mía, esta pelea es de Dios. Esta pelea no es mía, esta pelea es de Dios. Tú eres el que haces y yo soy el que obedezco, Señor. Hoy tenemos que aprender a decir, esta pelea, Dios, es tuya y yo la suelto. Y dice que el rey Josafat tomó una decisión interesante. Él dijo, ok, voy a salir a hacer y obedecer lo que Dios me ha dicho, pero voy a tomar de mi ejército, cantores, músicos, voy a armar entonces, si no voy a pelear en sí, voy a armar un ejército de adoración entonces, de alabanza, de exaltación al nombre de Dios. Y en momentos así, aunque fueron a pararse frente a ese otro ejército contrario, dice que se paró el pueblo, salieron todos, y salió un grupo, los que salieron primero eran los que comenzaban a adorar y guiaban al pueblo en la adoración. Te quiero aconsejar algo. ¿Estás triste? ¿Estás quizá decaído por las noticias que has recibido? ¿O por lo que viene próximamente en tu vida? Adora a Dios. Hay un poder grandioso en la adoración. La adoración tiene un poder tan extraordinario que hace que tú te llenes de fuerza, que tu fe sea avivada, que lo que hay en tu corazón sea activado para adorar al Señor y comienzas a desechar aquellas cosas negativas como el lamento, la tristeza, la angustia y comienzas a caminar diferente. Y no te sorprenda que la gente te pueda decir, oye, pero tú tienes un problema muy grave y estás
sonriendo o estás cantando, estás adorando. Lo que sucede es que tú estás viviendo en una atmósfera diferente en la que Dios está obrando y tú estás adorando. Hoy quiero invitarte a que si estás sin alternativas o has estado cansado, adora al Señor. Y por último, usa tu debilidad para transformarlo en fortaleza cuando eres sacudido por Dios. Dios sabe que hay cosas de tu vida que solo cambiarán quebrando tu carácter. Hay cosas que han servido hasta ahora y te han funcionado, porque somos expertos en eso. Yo lo reconozco. Yo caigo en eso también. Somos expertos en hacer lo que nos funciona. De repente tú una vez le dijiste a alguien, oye hermano, ore por mí. O le dijiste a alguien, oye, ayúdame en esto. O algo funcionó y tú dijiste, wow, Señor, gracias, porque me respondiste, porque obraste. Pero resulta que la siguiente vez no ocurre así. Y Dios lo hace intencionalmente porque Él quiere quebrar tu carácter. Porque hay cosas que hasta ahora, aunque te han funcionado, Dios quiere hacer algo nuevo. Y para hacer algo nuevo, para darte esas fuerzas nuevas que Dios quiere, Él tiene que hacer que en ti surja el quebrantamiento. Es decir, la debilidad que se transforma en fortaleza. Yo recuerdo que en una ocasión, yo no sé, pero yo siento que el Señor ha sido tan bueno y tan misericordioso conmigo que ha respondido muchas de mis oraciones. Y en una ocasión, yo les dije que la primera oración para mí más certera y verdadera fue aquella que yo le dije, Señor, permite que yo pueda estudiar en esta universidad, porque no tenía opciones de estudiar en la universidad, porque la verdad es que no había sido diligente en mis estudios. Cuando me percato de que quería hacerlo, pues le pedí la oportunidad al Señor y con tanto fervor le decía, Señor, solo quiero una oportunidad. Y Dios me dio esa oportunidad. Y yo sentí que esa fue una de las primeras oraciones contestadas. Así que pasaron los años, Dios, pues a través de esa oración me permitió graduarme, aún conocer a mi esposa en la universidad y ya estando laborando, trabajando. Recuerdo que quedé desempleado y oré al Señor con bastante honestidad y le dije, Señor, tú sabes que estoy recién casado, acababa de casarme, por cierto, y le dije, Señor, y tengo muchas deudas. Oye, Señor, Dios, que hasta aquí me ha sostenido, ayúdame. Señor, provéeme otro trabajo. Y recuerdo que nos fuimos de viaje porque ya no teníamos empleo, y en medio del viaje, o sea, del segundo viaje, porque ya habíamos hecho nuestro primer viaje de luna de miel planificado, en el segundo viaje, me llaman a mí y llaman a mi esposa también a ofrecernos y a confirmarnos un puesto laboral. Yo le decía a mi esposa, mira cómo Dios responde, mira cómo Dios obra, y viste que la oración con fe y el Señor la responde. Yo sentía que la fe mía estaba elevada. Pasaron los años y vuelve a suceder algo similar. Vuelvo a quedar sin empleo y hay algo que los seres humanos repetimos. Decimos, ya yo sé cómo es. Yo voy a orar al Señor, voy a repetir la fórmula. Y es el peor error que podemos cometer. Porque una de las cosas que tiene que hacer un creyente, un verdadero cristiano, es vivir siempre expectante de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Vivir siempre expectantes de que Dios no se conforma en dejarnos como estamos. Pero a veces cuando cuando alguien dice, hermano, ¿cómo debo orar para que Dios me dé esto? ¿Cómo debo orar para que...? Es como en pocas palabras, Señor, mira, suena feo, pero es como decir, ¿cómo soborno a Dios para quebrarle el brazo y haga lo que yo quiero? Y Dios no obra así. Dios obra con propósitos en ti. Él es el que te quiebra a ti. Tú no puedes quebrar la voluntad de Dios.
Él tiene un propósito claro en tu vida y lo va a hacer, lo va a cumplir. Así que recuerdo que oré, pasaron 15 días, pasó un mes, y yo decía, quizá esta prueba es un poquito, bueno, de un poquito más de oración. Pasaron 3 meses, nada, pasaron 6 meses y ya yo no oraba igual. Ya yo decía, bueno, Señor, pero ¿qué pasa, Señor? Debe ser bueno, que lo que viene es grande, es maravilloso. Pero en realidad lo que me estaba era quebrando. Ya el Señor estaba logrando algo en mí y cuando llegaron los 9 meses, yo le dije, Señor, bueno, ya está, Señor. Lo que venga, lo que tú quieras hacer. No sé, Señor. La verdad es que no sé qué me quieres dar, Señor. Dime, háblame. Ahora sí estás diciendo lo que yo quería escuchar de ti, Antonio. ¿Quieres realmente escucharme? ¿Quieres realmente que obre en tu vida? Y el Señor trató conmigo. Sí me dio el empleo, sí me dio lo que necesitaba, pero me dio algo más. Me dio una fe diferente. Me hizo comprender cosas que no entendía. Así que mi mayor ganancia no fue el nuevo empleo, porque los empleos vienen y se van, los problemas vienen y se van, la escasez viene y se va, la enfermedad viene y se va, pero lo que Dios quiere hacer en ti es lo que va a permanecer y te va a llevar a cumplir ese llamado que Dios tiene para tu vida. Porque si estás estancado o si estás estancada, es porque quizás tú hasta ahora has querido manejar las situaciones. Has querido decir, estas cosas tienen que suceder de esta manera. Pero resulta que cuando nos entregamos en los brazos del Señor, en vez de ponerse las cosas mejor, pueden que se pongan peor. No porque Dios quiere castigarte, es porque cuando te sueltas en los brazos de Dios, entonces cosas comienzan a ocurrir para acercarte a tu propósito, para llevarte a aquello a lo que has sido destinado ser. Porque resulta que todos llevamos la vida como en un malabar caminando en la cuerda floja y no caernos. Queremos llevar el balance en todo, que nada se nos salga de control. Y resulta que de repente alguien llegó al Señor y aparentemente tenía resuelta la vida económica, la vida matrimonial, tenía resuelto todos los problemas aún de salud y cuando llega el Señor resulta que enferma, las finanzas decaen o hay problemas familiares y tú dices, ¿cómo puede ser que desde que llegué a Jesús, desde que decidí seguirle, las cosas parece que empeoran? No empeoraron. Es que todas están obrando a tu favor para llevarte a algo que tú no comprendes, pero comprenderás después. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes hoy, pero un día lo vas a entender. Cuando te toque hacer lo que yo estoy haciendo, Pedro, tú vas a entender por qué yo te estoy lavando los pies. Tú vas a entender por qué tengo yo que bajarme a lavarte los pies, porque vas a entender por qué me toca hacer esto, por qué me toca ir a la cruz. Porque un día, Pedro, tú vas a entender, porque asumirás el ministerio y el rol que yo estoy encomendando en tu vida. Así que cuando eres sacudido, cuando eres quebrado en tu carácter, Dios está haciendo algo trascendental. ¿Sabes? Hay algo que me llama mucho la atención, que Jesús le dice a los discípulos. En Mateo capítulo 26, el Señor les dice a los discípulos de la siguiente manera. Allí Jesús le dice, esta noche ustedes se alejarán de mí desilusionados. Esta es la versión Nueva Biblia hoy. Esta noche se alejarán de mí desilusionados porque las Escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que resucite, iré a Galilea a encontrarme con ustedes. En otra versión dice, Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. La verdad es que nadie de los que sigue a Jesús, de los que le seguimos al Señor, queremos desilusionarnos o queremos hacer algo incorrecto contra nuestro Dios. Pedro
rápidamente le dice, Señor, yo no voy a hacer eso. Como yo se lo diría al Señor en este momento. Señor, yo no haría eso. No, Señor, yo no dudaría de tu bondad. O quizás tú dirías, Señor, no, yo estoy pasando esta situación, pero ¿qué va, Señor? Yo dejar de orar, dejar de congregarme, dejar de leer tu palabra, Señor. No, eso no lo haría. No, Señor. Meterme en cosas incorrectas, no, Señor. Pero resulta que el Señor fue muy claro. El Señor les dice, miren, muchachos, escuchen con claridad. Ustedes esta noche se van a desilusionar. Yo me quiero preguntar, si estos discípulos estuvieron 3 años con Jesús, estuvieron parados con Jesús viendo los milagros, pero esa noche iba a pasar algo. Jesús iba a ser tomado prisionero, iba a ser azotado, iba a ser llevado ante el concilio, iba a ser llevado ante Pilato. Es decir, el Señor le dice lo que va a suceder, a ustedes los va a desilusionar. ¿Saben lo que me transmite esto? Es que hay eventos en nuestras vidas, hay situaciones claves en nuestras vidas que nos sacuden. Como le decía, hemos dicho que para transformar nuestra debilidad en fortaleza, Dios lo hace cuando estamos cansados, cuando nos quedamos sin alternativas, pero también cuando somos sacudidos. Y ese sacudir nos quiebra, nos fractura, algo cambia. Y el Señor sacudió a los discípulos en la etapa final. Es decir, el Señor necesitaba provocar algo en ellos para que ellos entendieran la última lección. Y el Señor no se los está reprochando. Les decía, esta noche ustedes van a salir desilusionados, van a perder la fe en mí. No, Señor, no lo creo. ¿Y sabes qué? Quiero explicarte por qué creo que se desilusionaron. Uno se desilusiona por las expectativas que tiene sobre algo. Cuando tus expectativas son incorrectas y Dios te lleva por otro camino o sucede algo que tú no creías, entonces quizás hoy estás desilusionado o tu fe ha sido debilitada. Los discípulos se desilusionaron porque de alguna forma pensaron, ese Jesús poderoso que tiene un ejército, que los ángeles están con él, que tiene el poder para emitir una palabra y que las cosas cambien, que aquel que yo creía que iba a cambiar mi realidad de Israel, que iba a ser el nuevo rey, que iba a ser el nuevo gobernador, que iba a doblegar a todo lo malo que sucedía en mi entorno, ahora está siendo llevado prisionero. Y se dispersaron, dice la palabra. Y le dice a Pedro, ¿y tú, Pedro? Porque Pedro fue el que se paró y le dijo, Señor, yo jamás te voy a negar. Ellos te negarán, pero yo, Jesús, jamás. Y el Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y la verdad es que yo no veo a Jesús molesto por esto. ¿Sabes lo que veo? Veo que Jesús entiende que es necesario que los discípulos y Pedro pasen por esta desilusión. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te desilusionas es porque tus expectativas eran equivocadas y ahora tienes las expectativas correctas. Ahora sabes por dónde Dios te está llevando y sabes qué es lo que Dios quiere de ti. Ahora entiendes la lección final que Jesús le quería enseñar a los discípulos. Y más adelante, el Señor le dice a Pedro, mejor dicho, en unos momentos anteriores Dios le había advertido a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido para sacudirlos a todos ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, es decir, cuando te levantes, porque vas a ser quebrado, aplastado, revolcado como en unas olas de la playa. Cuando te levantes, entonces ahora tú tienes el trabajo de levantar a tus hermanos. Y Pedro sigue con su palabra. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel.
aún a la muerte contigo. Miren, el Señor nos está diciendo algo. Esto que estás viviendo, esto que estoy viviendo, lo que estamos atravesando, el Señor sabe que tenemos que pasarlo, pero Él ya ha rogado por ti y por mí para que nuestra fe sea la necesaria para atravesar esta situación, para que podamos ser quebrados y transformados, para que nuestra debilidad sea transformada en fortaleza. Y luego cuando Jesús resucita y pasa todo esto, hay algo maravilloso. Jesús aparece en Juan capítulo 21 y dice que cuando ellos se dispersaron y se volvieron a reunir, pero se fueron a pescar, a hacer otras cosas, Jesús se le aparece en la orilla y les grita y les dice, ¿tienen algo de comer? Y Pedro piensa que es un extraño y le dice, no hemos pescado nada. No, vete. Y les dice, echen la red a la derecha. Y ocurre un milagro conocido. Un milagro que había ocurrido 3 años antes. Con un Pedro torpe, con un Pedro que no conocía a Jesús. Y ocurrió un milagro extraordinario que hizo que tomara una decisión de seguirle, porque se dio cuenta que estaba parado frente a alguien que no era una persona común. Hoy echa la red 3 años después ante un extraño que él cree que está parado allí. Y cuando echa la red, vuelve a suceder un milagro. Muchos peces caen en la red. Y él queda pasmado y no se atreve a voltear. Y Juan le dice, Pedro, creo que es el Señor. Y Pedro se levanta, suelta todo y se va nadando hasta la orilla. Y dice que Jesús tenía ya montado un pez asando y unos panes. A mí me da mucha, ¿cómo decir? Como una escena romántica. Algo hermoso de parte de Dios. Que aún tú sin saberlo, en medio de tu desilusión, en medio de tu debilidad o en medio de que tú sientes que te has alejado de Dios, que no estás en tu mejor momento, el Señor tiene una cita contigo. Él ha preparado una mesa. Él ha preparado ese pez, esos panes, y estaba esperando a Pedro allí. Jesús te está esperando. Dios está en la orilla esperando que ya dejes eso que no te mandó a hacer. Que ya sueltes aquello donde todavía Él hace milagros y Él te está demostrando. Yo ahí puedo obrar, claro que sí. Pero yo no te llamé a eso. Ya yo te saqué de allí hace tiempo. Te he llamado para algo distinto, Pedro. Te he llamado para algo diferente, pero Él permite que seamos quebrados para poder crecer. Y luego Jesús le dice, cuando hubieron comido, es decir, Jesús repartió los peces porque asaron otros peces y comieron, porque primero hay que comer. El Señor primero se sienta a la mesa contigo, comparte contigo, renueva tu fe, te da nuevas fuerzas, te soba eso que tú dices, estoy cansado, Señor, estoy quebrado, estoy desilusionado, no sé cómo te puedas estar sintiendo, y el Señor te dice, está bien, ahora sí vamos a hablar, Pedro, ahora sí vamos a hablar. Y dice que después de que hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una pregunta
por cada negación que Pedro le hizo. Pero yo veo algo más. Jesús, si a ti te preguntan, si tú has tenido novia o novio y han tenido alguna situación o están en algún momento íntimo hablando y te dicen, ay, ¿tú me amas? Y uno a veces puede decir, claro que sí te amo. Y la pregunta puede venir por una duda que surgió. Es decir, si tuviste algún inconveniente con tu pareja, alguna dificultad, y hoy están otra vez reconciliados o están conversando y te preguntan, ¿me amas realmente? Esa pregunta a veces pega. Y tú dices, sí, claro que sí, independientemente de lo que haya pasado. Me parece que esta pregunta también viene porque es como que Jesús le estaba diciendo, yo te dije que ibas a ser desilusionado y que ibas a perder la fe, ¿verdad, Pedro? Y así sucedió. Tú estabas seguro de lo que creías y sentías por mí. Pero yo te pregunto, y Pedro, ¿tú me amas realmente? Porque eso que hiciste me hace ver que dudaste de mi amor por ti. Eso es lo que entiendo después de ver este pasaje tantas veces. Siento que detrás hay otra pregunta. Esa pregunta que el Señor nos dice, mira, hemos llegado a todo esto para que te des cuenta de lo que tú creías, de lo que tú creías que era yo para ti, no era totalmente así. Hay situaciones en las cuales no ibas a poder. Eso que habías crecido en tu amor hacia mí no era suficiente. Necesitabas crecer en ese amor para que podamos vencer esta etapa de nuestra relación. Es lo que nos está diciendo Jesús. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Pedro, yo te demostré que te amo porque fui a la cruz del Calvario. Yo fui a la cruz, he resucitado y estoy parado frente a ti. Pero tú saliste corriendo, me negaste y me demostraste que ese amor era frágil. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí, tú sabes que te amo. Le dice luego, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis corderos. Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se llenó de tristeza, porque se dio cuenta de que había una relación muy intrínseca entre lo que el Señor le había dicho y las tres preguntas. Y él se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, el Pedro que estaba respondiendo esto, y era un Pedro que había sido quebrado, había sido aplastado por la situación, por su realidad, y hoy en día está hablando con honestidad. Hoy este Pedro sí estaba dispuesto a morir por Jesús. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cuando el Señor está obrando en nuestras vidas, cuando somos debilitados, no podemos salir igual. No es la perspectiva o el concepto que tenemos de nuestro Dios crece, se transforma. Algunos creen o creían que quizás Jesús era un milagrero, como tú y yo podemos creerlo, o que tenemos un Dios que solo cumple nuestras expectativas o nuestro aparente éxito, pero no lo es todo. Y en cada momento de que nuestra debilidad se transforma en fortaleza, nuestra visión de Dios comienza a cambiar y a crecer y a decir, Señor, hoy entiendo que tú obras de maneras distintas. Hoy entiendo, Señor, que es necesario que yo pase por esto para que tú hagas la obra. Y llegará un momento que cuando llegue la siguiente adversidad, tú le digas, Señor, sé que esto ha llegado para causar algo en mi vida. Señor, solo te pido la fe necesaria, la fortaleza necesaria, que mi debilidad, cuando llegue el momento, Señor, que sea quebrado, sea, Señor, doblegado,
Venga tu fuerza, Señor, para yo levantarme. Como le dijiste a Pedro, Señor, que ya rogaste para que su fe no falte. Yo te pido, Dios, que en esta hora tú me levantes. Tú me des las fuerzas que necesito, Señor. Porque tú me has hecho para un propósito, para cumplir un llamado en ti. Hoy lo que el Señor quiere que entendamos es que no hemos sido llamados para quedarnos paralizados allí. No hemos sido llamados para lamentarnos, hemos sido llamados para cumplir un propósito delante de Él. Tú no eres una persona más. Los discípulos no eran simples pescadores, quizá en su pasado eran simples pescadores. Como tú y yo podemos decir, somos simples en lo que hacemos, como cualquier otro ser humano. Pero cuando descubres que Dios está en tu vida y que te está llamando a través de tu adversidad, entonces dices, Señor, entonces te pido que transformes mi debilidad en fortaleza para que me acerques a mi propósito. Gloria al Señor. Hoy quiero llamar a aquellas personas que están quebradas, que están cansadas, que están sin alternativas. Y le digan a Dios, Señor, te pido que transformes mi debilidad en fortaleza, que cumplas tu palabra cuando dices, Señor, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Repite conmigo esta palabra hoy. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero orar por aquellas personas que sé que en este momento están en el estado que hemos hablado y necesitan recibir esa fuerza de parte de Dios. Quiero orar por aquellos que han estado luchando con sus fuerzas por tanto tiempo, que han estado tomando el control y les cuesta decir, Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. Es difícil, es difícil. No digo que sea fácil, pero es una decisión que Dios no puede tomar por ti. Hoy tienes que tomar la decisión de que sea lo que sea que hayas vivido, o lo que te haya tocado atravesar, o lo que estés atravesando, dejes que Dios haga de ti esa persona nueva, eso nuevo que Él quiere usar para hacerte una herramienta útil en sus manos. Como dice 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios, vengo delante de tu presencia, junto a mis hermanos, junto a tus hijos, para exaltar tu nombre, para reconocer que solo tú eres Dios. Para reconocer, Señor, que lo que tú haces es perfecto, que mi vida no es un accidente, que lo que me sucede no es casual, ni te es ajeno, que mi situación, la situación de los que están escuchando aquí, Señor, tú la conoces aún más de lo que ellos la conocen. Pero hoy esta palabra se ha dicho para que esa situación que nos ha debilitado, que nos ha quebrado, que nos ha cansado quizás, hoy, Señor, sea usado por ti, sea tomado en tus manos. Te entregamos hoy el control de eso, Señor, para que nos des la fortaleza, para que entonces en nuestra debilidad podamos pararnos firmes y con la fuerza que viene de ti. Y como lo hizo Josafat, pararnos a la orilla frente a ese ejército y ver lo que tú vas a hacer en nuestra situación. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte para que tú hagas la tuya, Señor. Perdónanos porque hasta aquí en muchas ocasiones hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos querido tomar el control de la situación. Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde.
Señor, tocar las puertas que nos toca tocar, hablar con las personas que nos toca hablar, pedir perdón a lo que tenemos que pedirlo. Señor, hacer lo que tú nos has llamado a hacer, pero no ir más allá para que seas tú obrando en lo que te toca obrar, Señor. Te doy gracias, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi problema, te entrego mi escasez, te entrego mi enfermedad, te entrego todo lo que soy en tus manos, Jesús. Te doy gracias, mi Dios, en esta hora. Quiero orar también por aquellos que no han entregado su vida a Jesús como Salvador. Dice la palabra del Señor que a todos los que le reciben como Señor y Salvador le da potestad de ser hechos sus hijos. Tú quieres ser hijo de Dios hoy. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres hoy transitar este camino, te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti a recibirte como mi único y suficiente Salvador. Entiendo, Señor, que tu manifestación de amor fue cuando fuiste a la cruz del Calvario. Señor, y hoy te paras frente a mí como a Pedro para decirme que sí te amo, Señor. Señor, yo te amo y quiero aprender a amarte cada día más. Perdóname por mis faltas, por mis pecados, por mis errores, por haber, Señor, disgregado mi fe en muchas cosas, creyendo que así cubro todos los flancos. Y hoy entiendo que solo tengo que depositar mi fe solo en ti, Señor. Te recibo como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador, como el único camino al Padre, Señor. Te doy la gloria y la honra. Enséñame hoy a caminar contigo. Enséñame hoy a entregar mi debilidad, mi problema, para que sea transformado en fortaleza, mi Dios. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, para que seas tú obrando en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, creo que hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Creo que hoy comienza algo nuevo para ti. Creo que la fortaleza de Dios viene para tu vida, para que puedas enfrentar eso que estás viviendo o que quizás te toque enfrentar. Confía en la palabra de Dios, lee su palabra, comienza a orar, a conversar con Él, a decirle al Señor todas las cosas que te están ocurriendo y ten por seguro que Él va a obrar en tu situación. Me despido de ustedes, les envío un gran abrazo. Les enviamos nuestras oraciones, nuestro afecto a toda la iglesia, a todos nuestros amigos y familiares. Les amamos y les queremos. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos en contacto por este medio.